Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Masterclass Mejoras en la Productividad a partir de la metodología Lean Manufacturing, organizado por TechSoup y el programa integral de Lean Manufacturing. Este Masterclass tendremos como ponente al ingeniero Jorge Valcárcel, quien es ingeniero industrial con experiencia en el sector plástico, siderúrgico y metalmecánico, ocupando cargos de supervisión y jefatura en las áreas de producción, mantenimiento, calidad y seguridad. Además, es especialista en mejora de procesos y desarrollo de proyectos de mejora continua. Cuenta con certificado internacional en conocimiento de Lean Six Sigma Black Belt por LSSI y cuenta con certificado de Lean Management por Festo. Y tiene además un diplomado en fabricación digital, Fab Lab, y una maestría en educación con mención en educación superior en UPLA. En el desarrollo del siguiente masterclass podrán realizar sus preguntas o dudas en el chat de Zoom o en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de su pantalla. Gracias a todos por asistir y le doy el pase al ingeniero Jorge Valcárcel. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo está el audio? Sí, se lo escucha bien, ingeniero. Perfecto, vamos aquí a compartir la presentación que he preparado para este masterclass. No sé si me podría confirmar, Brian, si está en pantalla. Sí, ya se ve el PPT. Genial. Bien, vamos a dar inicio pues a este pequeño masterclass programado para hoy día, referente al tema de mejoras en la productividad a partir de la metodología Lean Manufacturing. ¿Sí? Ya me presentó Brian, así que vamos directamente con el tema. Bueno, la gran pregunta que nos hacemos hoy en día es, ¿qué necesitan pues las empresas para ser competitivas? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que necesitan las empresas para poder mantenerse en estos mercados que cada vez son más exigentes? ¿Correcto? Los clientes son más exigentes. Nos estamos desenvolviendo en un entorno sumamente tecnológico, ya estamos en la era digital y pues definitivamente las empresas necesitan desarrollar mejoras en sus procesos justamente para poder alcanzar lo que se busca y lo que se necesita hoy en día, que es que una empresa sea bastante productiva, ¿correcto? Entonces, para poder entrar o introducirnos al tema, la primera pregunta que les puedo hacer aquí es, qué sabemos sobre eficacia? ¿Qué sabemos sobre eficiencia? ¿Qué sabemos de producción? ¿Qué cosas sabemos de productividad? ¿Verdad? Eh, Definitivamente cada uno de estos temas hace referencia a cosas distintas, no son igual. Hay mucha gente que confunde producción con productividad, creen que son iguales. Entonces, vamos a partir de acá porque es muy, muy importante poder separar los conceptos, entender y separarlos, ¿correcto? Para ello, primero debemos entender lo que es el enfoque a procesos, ¿o sí? Tenemos que entender esto. Este enfoque a procesos es por el cual todas las empresas, pues, desarrollan, ¿correcto? Desarrollan de manera interna. Entonces, hay que tener en claro que toda empresa, ya sea una empresa de bienes o de servicios, ¿sí? Pasa por estas etapas, ¿verdad? Tenemos entradas, tenemos la generación de valor, ¿cierto? Y tenemos una salida que está, está esto, se da a través del bien o el producto final o el servicio realizado, ¿sí? Dentro de esto, dentro de lo que es la generación de valor, tenemos lo que son la utilización de recursos que normalmente
está lo que es la maquinaria, la mano de obra, ¿sí? En la parte de entradas está lo que es la materia prima, ¿sí? Y además, algo que es muy importante dentro de lo que es la generación de valor, están los controles a través de, de los métodos de trabajo y de las mediciones que se tienen que realizar, ¿sí? Algo muy importante también es lo que es el medio ambiente, que está compuesto por la parte infraestructural y las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿no? ¿En qué área trabajan? ¿Correcto? ¿En qué área trabajan? ¿Qué funciones realizan? Y pónganse a empezar un poquito si ustedes tienen entradas, si hacen una generación de valor dentro de sus funciones y obtienen una salida, ¿correcto? Entonces, esta salida va a ser aprovechada para el siguiente proceso, ¿sí? Y obviamente ustedes también van a utilizar recursos y van a aplicar controles dentro de esta generación de valor. Entonces, lo que hay que entender aquí es que las empresas se desarrollan mediante este enfoque de procesos. Son procesos internos, ¿ok? Y también se puede tener una vista o un enfoque a través de un enfoque macro, como se le dice, ¿no? Por ejemplo, a través de un enfoque macro, las entradas vendrían a ser un proveedor externo, ¿cierto? La salida viene a ser el producto final, ¿correcto? Y bueno, y todos los recursos que se utilizan dentro de la organización. Entonces, hay que entender ese enfoque macro, ese enfoque micro o pequeño, que obviamente están dadas por las áreas funcionales. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que entender que el resultado final, ¿cierto? La salida que vamos a tener en la empresa, ¿ya? Estoy hablando del producto final o del servicio brindado, ¿cierto? Esto no es algo que no es un resultado, una consecuencia solamente del área de producción. Entonces, hay que entender que para tener un buen producto final, ¿cierto? Es la consecución de todos los subprocesos bien realizados desde, desde la entrada de la compañía. O sea, es como una cadena, ¿correcto? Entonces, si algo sale mal en el camino o algo está mal en el camino, obviamente nada está garantizado al final. Por esa razón es de que se tiene el enfoque a procesos. ¿Para qué? Para darnos cuenta de la importancia que tiene esto de poder realizar bien las cosas, cada uno desde su esquina, ¿cierto? Cada uno desde sus funciones que realiza dentro del área que está asignado, ¿cierto? O sea, estoy hablando pues de producción, mantenimiento, el área logística, comercial, el área de finanzas, administrativos, recursos humanos, proyectos, ingeniería, o sea, todas las áreas en su conjunto, obviamente, van a contribuir para que, obviamente, la empresa, pues, tenga un producto de calidad. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué cosa es producción? ¿Sí? Producción es simplemente la elaboración, ¿cierto?, de un bien o de un servicio, ¿cierto? Es el resultado, ¿correcto? Puede ser algo tangible, una mesa, una computadora, un auto, son bienes tangibles, y un servicio, el servicio, por ejemplo, de telefonía, de comunicaciones, ¿cierto? Prestación de servicio de estas tiendas de retail, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente la producción viene a ser la elaboración de estos bienes o servicios. Simplemente eso. Entonces, hay que entenderlo. ¿Ya? Es muy importante. Entonces, ¿qué cosas significa ser eficaz? ¿No? La eficacia está relacionada mucho con el hecho simplemente de poder alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas que nos hemos trazado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ser eficaces? Simplemente si es que nosotros hemos alcanzado nuestra meta. Por ejemplo, nos hemos puesto como meta producir 1000 unidades el día de hoy, ¿no? Se vendría a ser un objetivo o una meta que nos estaríamos planteando para hoy. Entonces, vamos a ser eficaces siempre y cuando que nosotros hayamos realizado, pues, estas 1000 unidades.
Entonces, ¿cuál es la diferencia con eficiencia? O sea, estamos hablando de eficacia, ahora hablamos de eficiencia. Y en el caso de la eficiencia, pues ya relaciona el resultado, ¿cierto? Y con los recursos que se utilizan, ¿correcto? Entonces, imagínense ustedes si para poder realizar estos 1000 unidades necesitamos recursos, ¿verdad? Necesitamos máquinas, mano de obra, necesitamos insumos, energía, entre los recursos más, digamos, más usados o los más comunes, pero vamos a ser eficientes siempre y cuando que nosotros podamos utilizar estos recursos dentro de lo que está planeado o, en todo caso, o en mejor de los casos, consumir menos de estos recursos. Entonces, vamos a ser eficientes cuando utilicemos el recurso planeado. Ahora, vamos a dejar de hacerlo simplemente si nosotros utilizamos más de eso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la eficiencia. Entonces, ¿por qué hemos comentado estos dos conceptos? Porque productividad está relacionado con la eficacia y con la eficiencia. Relaciona estos dos conceptos. Entonces, como concepto de productividad se entiende los resultados que nosotros obtenemos, ojo, eficacia, entre los recursos que empleamos, eficiencia. Entonces, una empresa va a ser mucho más productiva, ¿cierto? Siempre y cuando que nosotros obtengamos más resultados, ¿cierto? Y utilicemos menos recursos. O sea, eso, digamos, es una productividad ideal. ¿Ok? Acá está justamente lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos ser productivos en nuestros procesos? ¿Verdad? Puede ser, acá hay tres opciones, ¿sí? Mantenemos el mismo resultado, pero de alguna forma reducimos los recursos que utilizamos. Esa es una forma, un camino, ¿no? El otro camino puede ser teniendo más resultados, ¿sí? Pero mantenemos los recursos que se utilizan, ¿ya? Y la otra forma, el tercer camino que digamos es el ideal, ¿sí? El ideal es un poco más complejo, pero sí es posible realizar, tener más salidas reduciendo, obviamente, los recursos. Entonces, entendamos que la productividad hoy en día, señores, es fundamental en toda organización. Si una empresa no trabaja bajo la idea de ser productivos, simplemente es una empresa que está trabajando a ciegas, ¿verdad? Y en cualquier momento le van a pasar la factura, ¿correcto? Hay muchas empresas que han operado sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de indicadores, ¿sí? Y obviamente, de un momento a otro, pues se han dado cuenta, pues, de que están en rojo, ¿no? Están en negativo. Entonces, muchas empresas han quebrado. Con esto yo les invito a ustedes a hacer una pequeña reflexión sobre cuál es un poco el puesto que ocupa el Perú o en dónde se encuentra Perú, ¿cierto? A nivel Latinoamérica, ¿cierto? En productividad. Y esto es un indicador, esto es un estudio que se hizo en el año 2018. No tenemos todavía un estudio actual por el tema de la pandemia, pero fíjense ustedes dónde se encuentra Perú, ¿no? Más o menos está por la cola. Ahorita no tengo como jalar el lápiz. Pero vean, ¿no? ¿Dónde está Perú? ¿Cierto? Está casi en la cola. Entonces, lógicamente eso nos quiere decir de que tenemos mucho todavía por trabajar, ¿correcto? Entonces, a nivel Latinoamérica, esto nos obliga pues a pensar y repensar, ¿cierto? De qué cosas tenemos que hacer para poder ser mucho más productivos, ¿no? Entonces, quiero que se diferencie este tema de lo que es producción totalmente diferente a lo que es productividad, ¿sí? Entonces, ahora, ya habiendo entendido el concepto de productividad, o sea, yo a ustedes los invito a que puedan reflexionar un poquito de qué manera pueden ustedes contribuir con su empresa o en la compañía donde trabajan
y específicamente en el proceso donde se encuentran, a ser mucho más productivos. Entonces, en esta idea, en este concepto de ser productivos, tenemos a nuestra disposición una herramienta muy poderosa, ¿sí? Que va a ayudar, lógicamente, ayuda mucho a ser muy productivos. Entonces, ¿qué es esa herramienta poderosa? El Lean Manufacturing, ¿sí? Lean Manufacturing ya es un concepto que se viene trabajando hace muchos años atrás, ¿sí? Muchas empresas ya lo vienen aplicando en el Perú, ¿sí? Para que sepan un poco, esto nació en la compañía Toyota, ¿sí? Bajo un sistema de proyección Toyota, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar bien. Primero hay que entender qué significa o qué cosa es el concepto Lean, ¿no? El concepto Lean hoy en día pues como se dice, está muy de moda, ¿no? Creo que lo hemos visto en diferentes partes, en muchos procesos, lo están orientando, lo están sesgando a diferentes rubros. Por ejemplo, hemos escuchado, pues, bueno, el Lean Manufacturing, del Lean Logistics, ¿no? El Lean aplicado al sector construcción, etcétera. Entonces, ya toman este concepto y lo van sesgando y lo van utilizando, obviamente, a la parte que digamos, les va a favorecer. Entonces, quiero que ustedes entiendan que el concepto Lean significa eliminación de desperdicios, ¿ok? A eso se refiere el concepto Lean, ¿ya? Ahora, hay que entender también que, bueno, Lean Manufacturing, se hace referencia al Lean Manufacturing de manufactura, de procesos, en realidad es de eliminación de desperdicios en todo tipo de procesos, ¿correcto? Eso es lo que significa Lean Manufacturing. Entonces, esto no es algo por si acaso que tenga, digamos, una aplicación solamente a un sector. Por ejemplo, muchas personas piensan que el Lean Manufacturing se aplica solamente al área de producción. No, no es así. ¿Ok? Entonces, aquí, este concepto de Lean Manufacturing se acomoda muy bien a todo tipo de procesos, de lo que ya he mencionado dentro de la compañía, ¿no? Y de diferentes rubros. O sea, si estoy hablando, pues rubros plásticos, siderúrgico, metal mecánico, minero, ¿no? Hidrocarburos, ¿no? O sea, todo tipo de industria y también todo tipo de empresa de servicios. Entonces, esto no hace ningún tipo de restricción. Y si es que hablamos dentro de la compañía, la aplicación que tiene también es muy abierta, es muy amplia, ¿no? Dentro de la empresa. O sea, puede aplicarse al área administrativa, se puede aplicar al área productiva, al área de mantenimiento, al área de finanzas, etcétera. Entonces van a ver ustedes que, bueno, el e-manufacturing es muy versátil, ¿ok? Ahora, un concepto o algo muy importante que hay que entender acá es que el e-manufacturing o el concepto Lean es una filosofía, más que una herramienta. Yo lo veo, y esto es algo que también se ha impartido, que es así, es una filosofía, es una forma de vida, y que está basado obviamente en las personas. ¿Y por qué se dice que está basada en las personas? Simplemente porque si es que esto no está muy bien interiorizado, si es que esto de alguna u otra forma la compañía no logra captar bien la idea, y esto obviamente lo primero que tengo que mencionar es la parte de la cabeza de la empresa, ¿cierto? La parte gerencial, ¿ok? Primero la gerencia tiene que entender este concepto, tiene que ser consciente y tiene que reconocer que esto es algo muy importante y algo muy necesario hoy en día en las compañías. Esto no es algo que sea suficiente con que el área de producción simplemente lo entienda, ¿no? O el área de mantenimiento, o el área de logística, que solamente ellos lo entiendan y que lo apliquen. No, no, no. Esto es algo que realmente tiene que venir como una política organizacional y que obviamente tiene que esparcirse a toda la compañía, ¿cierto? Nadie debe quedar afuera, porque si no es así,
¿cierto? Si esto no se entiende así, simplemente algunas personas pueden hacer algo o pueden aplicar la metodología o pueden llevar esta filosofía de trabajo y hay otras que no. Entonces, para lograr el éxito, ¿cierto? En la implementación de estas herramientas, todos tienen que verse involucrados, absolutamente todos, en todos los niveles, tanto la parte gerencial, la parte jefatura, la parte supervisión, la parte operativa, todos tienen que comprometerse, todos tienen que identificarse con esta filosofía de trabajo. ¿Ok? Entonces, como yo les había comentado, esto nació en Toyota, ¿cierto? Bajo un sistema de producción Toyota, ¿cierto? Que lo que busca, como yo les decía, es la eliminación de todo tipo de desperdicio a través de generación de valor, señores. Ahí está la clave, generación de valor. Entonces, a esto, a Lean Manufacturing, se le ve también como una píldora Lean, ¿no? Se le llama también píldora Lean. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama píldora Lean? ¿No? Bueno, creo que el ejemplo más claro que les puedo poner a ustedes creo que es cuando uno mismo, el ser humano, tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene alguna enfermedad, ¿cierto? Se manifiesta a través de los síntomas, ¿correcto? Fiebre, malestar, ¿no? Tos, de pronto, dependiendo de lo que tenga. Entonces, ¿qué hace uno? Simplemente va al médico, el médico te ausculta, el médico te manda a hacer unos análisis, ¿cierto? Y de acuerdo a sus resultados te dice, ya, señor, tome usted esta medicina o lleve usted este tratamiento. Entonces, algo similar es el Lean Manufacturing. Lean Manufacturing se va a aplicar, obviamente, la píldora Lean, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la anomalía que se pueda estar presentando en el área. Entonces, hay varias herramientas Lean disculpen, hay varias herramientas Lean dependiendo un poco de la naturaleza del problema que se puede estar presentando ahí. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el Lean Manufacturing? ¿No? Tenemos que te reduce el tiempo de ciclo. Señores, algo que busca mucho el Lean Manufacturing es agilizar los procesos. ¿Sí? Agilizar los procesos. Algo que ocurre muy a menudo en las compañías es justamente, por ejemplo, los almacenamientos, ¿no? Nos gustan quedarnos con las cosas, almacenar, estar haciendo constantemente inventarios, y eso justamente lo que busca el Lean Manufacturing es sacar o tratar de erradicar dentro del proceso cosas que te puedan retrasar, ¿no? Cuanto más ágiles nosotros podamos ser dentro de nuestros procesos, va a ser mucho mejor, ¿cierto? Mucho mejor para la salida, ¿no? Eliminar desperdicios y actividades sin valor agregado. Hay muchas cosas que hacemos, ¿cierto? Y que nosotros creemos o pensamos que es bueno, ¿no? Pero realmente yo creo que ustedes entiendan que si es que eso que nosotros estamos haciendo, el cliente no está dispuesto a pagar, entonces simplemente es algo que lo estamos haciendo por gusto, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Mejora la calidad reduciendo la variabilidad de procesos, lógicamente, crea flujo, reduce el costo. Esto es algo muy importante, ¿no? La reducción de costos, ¿no? Y obviamente, mejora la experiencia del cliente. Más o menos para que tengan una idea, ¿ya? Un proceso Lean es tal cual como se explica hoy, en este momento, ¿no? Miren ustedes la imagen del lado izquierdo. Tenemos un proceso tradicional o un proceso convencional, ¿cierto? En un proceso tradicional donde no se toma en cuenta una cultura Lean, ¿sí? Es un proceso donde vamos a encontrar demoras, esperas, los famosos cuellos de botella, ¿cierto? Y que lógicamente hace muy lento el proceso. Sin embargo, un proceso Lean, ¿ok? Lo que hace es mantener el flujo desde la entrada hasta la salida sin, obviamente, tratando o eliminando todo tipo de retraso.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos desperdicios? ¿Ok? O qué es un desperdicio dentro de este contexto del manufacturing, ¿no? Un desperdicio es todo aquel que no agrega, o todo aquel, perdón, o es cualquier cosa, dice, que no sea lo mínimo absolutamente necesario de equipos, materiales, piezas, o sea, cualquier tipo de recurso para crear valor para el cliente, ¿ok? Entonces, eso es un desperdicio, ¿no? Por ejemplo, acá te ponen un ejemplo, ¿no? El hecho de fundir, de soldar, moldear, etcétera, hacer un tratamiento térmico, agregan valor, sí, pero por ejemplo, cosas que no agregan valor, mover un producto, almacenar cosas, ¿cierto? Traspasar un líquido a otro, de un recipiente a otro. Entonces, hay cosas, ¿cierto? Hay ciertas actividades o hay ciertas tareas que realmente no agregan valor y son cosas que nosotros tenemos que tratar de, tratar de erradicar de los procesos, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son esos desperdicios, no? Inicialmente o antiguamente hablábamos de 7 desperdicios, hoy en día son 9, ¿no? Entonces, acá vamos a ir hablando poco a poco. Por ejemplo, la sobreproducción, ¿sí? La sobreproducción que se refiere cuando producimos de más. A veces nuestros procesos son tan complejos, son tan, digamos, que no garantizan, ¿cierto?, la operatividad, de manera tal de que siempre se produce de más como un por si acaso, dicen, ¿no? Para poder tener o vaya a ocurrir un problema en el proceso, ¿cierto? Y podemos compensar. Por ejemplo, ¿no? Un cliente hace un pedido de un producto por, no sé, 5.000 unidades, ¿correcto? Entonces, sin embargo, la orden de producción dice, no, produzcamos 6.000 para, por si acaso, ¿no? La última vez que hemos producido hemos tenido problemas de calidad, hemos tenido problemas de distribución, con el transporte, etcétera, y no pudimos cumplir con el cliente. Entonces hagamos 1.000 más para, si es que llegase a presentar cierto esos problemas, nosotros tenemos ahí para poder responder. Claro, o sea, si lo vemos como una acción, digamos, para no faltarle al cliente, digamos que estaría bien, pero como proceso está mal, ¿correcto? Porque esos mil más que estamos haciendo, supuestamente para asegurar, eso no los va a pagar el cliente. El cliente solamente te ha pedido 5.000, ¿verdad? Entonces, justamente, y eso pasa cuando los procesos no garantizan la elaboración del producto o el servicio. Entonces, eso es la sobreproducción. Productos defectuosos, lógicamente, ¿no? Está bastante relacionado con la sobreproducción y se refiere obviamente cuando en el proceso, ¿no? El proceso no garantiza que el producto pues salga con calidad, ¿correcto? No salga con calidad. Para eso, hoy en día pues sabemos que existen todo el sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001 y que te va a garantizar, obviamente, ¿cierto? Tener un producto de calidad, este, un producto de calidad o un servicio de calidad, ¿sí? Transporte que no agrega valor, ¿cierto? Esto generalmente ocurre cuando no hay un correcto diseño de la planta y constantemente estamos moviendo los equipos a largas distancias, haciendo consumo excesivo de combustible, de gaste de neumáticos, horas hombre, etcétera. Entonces, puede, por ejemplo, algo que es algo muy normal es, por ejemplo, que el área de almacén abastece el área de producción. Entonces, cuando esto no está bien diseñado o no está, o internamente dentro del área de almacén no está bien diseñado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente a través de los montacargas, a través de los apiladores, ¿no? Electromecánicos que se tiene también, pues se estén haciendo transportes o se estén haciendo movimientos a largas distancias. Entonces, esto, por ejemplo, es considerado un desperdicio.
¿sí? Tiempo de espera también, cuando dentro del proceso, ¿cierto? Ocurre cuando tenemos a la gente parada o las máquinas paradas, esperando que otro proceso se pueda desocupar, ¿cierto? Para poder continuar con la producción. Entonces, bueno, aquí simplemente habrá que analizar bien dónde está el cuello de botella y qué acciones correctivas se podrían tomar para poder agilizar o nivelar justamente la producción, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los reprocesos, bueno, los reprocesos se refieren obviamente a los productos que no están bien elaborados y que tienen que reiniciar o se tienen que reinsertar nuevamente al proceso, ¿sí? Productos en el que, por ejemplo, sale con algún defecto, ¿sí? Y nuevamente tenemos que reprocesar. Entonces, ahí obviamente hay un desgaste, hay un desperdicio de energía, de horas hombre, de máquinas, de insumos también, ¿no? Inventarios, es bastante claro, pues que el inventario es uno de los grandes desperdicios de las compañías, ¿no? ¿No? Entonces, las empresas pues tienen que tratar de mantener sus stock al mínimo, o mejor dicho, tienen que mantener sus stock dentro de lo que es considerado lo necesario, ¿verdad? Sin sobreestoquearse. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de los productos terminados, ¿no? Entonces, hay muchos productos, por ejemplo, que se pierden de pronto por vencimiento o se pierden por condiciones climáticas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, obviamente, al perderse ya es considerado un desperdicio, ¿no? Los movimientos innecesarios también, ¿no? Y eso se refiere al personal, ¿no? Hay muchos movimientos de personas, traslados, desplazamientos que realizan las personas que son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, algo, no sé, se me viene a la mente algo muy, muy común que suele pasar es, por ejemplo, cuando se hace un pedido de un material y una persona tiene que irse hasta el área del almacén a traer el recurso. Esa es una pérdida de tiempo, por ejemplo, ¿no? Es un movimiento innecesario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa persona está dejando de hacer una actividad que podría ser una actividad que puede añadir valor, ¿cierto? Y lo está empleando para ir a traer un recurso del almacén cuando muy bien esto puede ser despachado por el mismo área del almacén, ¿no? ¿Qué más? Que hasta ahí, bueno, les decía, es considerada las 7, pero se han agregado dos más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos dos más? El talento, ¿no? Ahora, ¿cómo así el talento es un desperdicio? Bueno, es cuando no se emplea bien el talento, ¿no? Hay muchas empresas que, por ejemplo, asignan de manera incorrecta a las personas, ¿no? O sea, las personas tienen una preparación, tienen un perfil, y tienen habilidades y tienen destrezas, ¿no? Entonces, cuando estas no son bien aprovechadas, ¿sí? Dentro de sus funciones, pues eso se considera un desperdicio, ¿sí? Y bueno, la energía que también se suma a esto de desperdicios, se considera un desperdicio cuando, por ejemplo, hay fugas de aceite, hay fugas de agua, o acostumbramos a tener las máquinas prendidas en vacío, o tenemos todo el sistema de alumbrado prendido de manera innecesaria. Entonces, todo eso suma, ¿ok? Y eso también es considerado como un desperdicio. ¿Sí, señores? Entonces, teniendo en cuenta ya, o conociendo lo que son los desperdicios, voy a mencionar, ¿sí? De una manera bastante rápida y bastante genérica, un poco de algunas herramientas, no son todas, algunas herramientas, pero son las más importantes, son las más elementales de lo que conforman todo este paquete de lo que es el e-manufacturing. Entonces, es un poco de las herramientas que se tocan en el programa integral, pero ya al detalle, ¿ok? Yo simplemente las voy a mencionar nada más, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando del BCM. ¿Sí? El BCM
que significa Value Stream Mapping, o sea, mapeo de toda la cadena de valor de la empresa. ¿Sí? Es una herramienta que nos va a ayudar a entender, ¿cierto?, el flujo del proceso, dice, y así detectar las actividades que no agregan valor. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Lógicamente, es poder establecer planes de mejora. ¿Ok? Entonces, esto es algo que es una de las primeras herramientas que se utilizan dentro de un proceso de mejora, porque como dice ahí, eso te va a permitir, lógicamente, primero, poder entender todo el movimiento del giro, todo el movimiento del negocio, toda la empresa, o sea, cómo es el movimiento desde que el cliente ingresa el pedido hasta su despacho. ¿Ok? Entonces, tenemos que mapear todo esos subprocesos que se dan de manera interna y, lógicamente, vamos a encontrar, yo les aseguro que vamos a encontrar deficiencias, ¿cierto? Tanto en recursos como en tiempo. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que se detectan con el BCM. ¿Qué cosa es el Kanban? No sé si han escuchado ustedes el Kanban, ¿no? Entonces, el Kanban, por ejemplo, es una herramienta que consiste, dice, en un sistema de señales, ¿ya? Puede ser visuales, ¿cierto? Generalmente, a través de tarjetas, ¿ok? Y esto obviamente lo que va a hacer es mantenerte activo el sistema de producción, o sea, sin que haya un desabastecimiento del recurso, ¿ok? Entonces, cada vez que ocurre, o digamos, ya estemos en un cierto nivel de producción, mandamos alerta, mandamos señales para que estos puedan ser justamente atendidos y no puedan haber vacíos dentro del proceso de producción. Ahora, estas señales pueden ser también pueden ser visuales o electrónicas, como dice ahí, ¿no? Estoy seguro que han escuchado del 5S, ¿no? La 5S, que es una de las herramientas de piso del Lean Manufacturing también, ¿no? La 5S, pues es también, bueno, yo le digo como la piedra angular de todo el proceso de mejora, ¿no? Porque es una de las básicas, es una de las primeras herramientas que nosotros tenemos que ponernos a pensar antes de emprender una mejora de proceso, ¿sí? Porque sería bien complicado, en todo caso, poder desarrollar una mejora si es que en el área impera el caos, impera el desorden, ¿cierto? Impera la suciedad, la desorganización. Entonces, primero debemos pensar en ordenarnos, debemos pensar en mantener un área limpia, un clima de trabajo bastante favorable, para recién, después de ello, ¿cierto?, poder pensar en otra mejora un poco más especializada, ¿sí? Entonces, la 5S, que es una disciplina, que viene de las iniciales en japonés ¿no? De Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu y Shitsuke, que significa clasificar, ordenar, limpiar, mantener y disciplinar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Son 5 fases, ¿sí?, que se tienen que seguir, ¿no? Y que se tienen que desarrollar uno a uno, poco a poco, ¿no? Por ejemplo, la fase 1, que es clasificar, que te dice que elimina, ¿cierto?, todo lo que es innecesario. A veces nos acostumbramos a llenarnos de cosas en nuestro lado, ¿verdad? Los invito a ustedes, por ejemplo, si están en la oficina en estos momentos o si están en casa, vean a su alrededor. En estos momentos los invito, vean a su alrededor, hagan una visión 360 grados y díganme si es que no tienen algo que está de más, ¿cierto? Que ya tranquilamente debería eliminarse, debería desecharse, ¿no? Entonces, acostumbramos pues a tener eso, ¿no? A llenarnos de cosas, a veces por pena, a veces porque ya estamos acostumbrados a vivir así. Entonces, aquí la herramienta nos dice, ¿sabes qué? Bota lo que no sirve. O sea, ¿qué significa bota o elimina, ¿no? En todo caso, elimina lo que no sirve o lo que ya no uses. Pero me puedes decir, profe, pero, bueno, en estos momentos no lo puedo utilizar, pero lo puedo utilizar más adelante. Genial. Entonces, guárdalo, ¿ok? Guárdalo y ponle un sitio, un almacén, ¿cierto? Pero no lo mantengas a la mano. Entonces,
¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es de que en tu zona de trabajo puedas estar despejado y solamente quedarte con lo necesario nada más. ¿Qué es lo que te va a ayudar eso? Agilizar tus procesos. ¿Ok? Te va a ayudar a tener una mejor respuesta ante las necesidades que puedan presentarse. ¿Sí? El otro es ordenar. Entonces, si ya me quedé con lo necesario, entonces tengo que ordenar. ¿Y qué significa ordenar? Significa darle un lugar a las cosas y, y que estas cosas estén en su sitio. ¿Ok? Tercero, limpiar. ¿No? Entonces, en este tema de la limpieza, a veces mucha gente dice, oye, pero ¿yo por qué voy a limpiar si yo no soy del área de limpieza? Claro, bueno, mucha gente piensa así, pero la cultura nos dice de que todos debemos participar dentro de la limpieza, ¿ok? Para eso hay que hacer cronogramas, hay que hacer roles, funciones, asignación de áreas de trabajo y que cada uno se haga cargo de su zona, ¿cierto? Asignada, ¿no? Hay recursos, hay herramientas que vamos a utilizar, herramientas de limpieza que vamos a utilizar para ese fin, ¿ok? Entonces, esto no es algo que solamente le compete a la persona de limpieza o solamente a algunos. Somos todos los que tenemos que estar involucrados acá, ¿cierto? Qué bonito es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestra área de trabajo y lo encontramos limpio y ordenado, ¿cierto? Y así como lo encontramos, así tenemos que dejarlo. Eso va a ayuda mucho porque mejora el clima de trabajo, un ambiente limpio, un ambiente ordenado, y como ya les había dicho hace un momento, te ayuda a mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades que se den, ¿sí? Y bueno, el mantener simplemente es poder hacer o mediante las auditorías y controles, poder asegurar que las tres primeras S se puedan sostener y la última que es la disciplina, que es generar hábitos en las personas para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Gestión visual, que es otra herramienta del Lean Manufacturing, ¿no? Bueno, gestión visual son herramientas, perdón, son señales que se incorporan dentro de los procesos, ¿ok? Con el fin de poder notificar, ¿cierto? Si es que ocurre algún problema, ¿ok? ¿No? O digamos como que te ayuda a identificar de una situación normal a una normal, ¿no? Entonces, algo muy común, y esto es algo que lo vemos muy a menudo, por ejemplo, en las máquinas. Una gestión visual es, por ejemplo, ocurre un desperfecto, ¿cierto? Suena una alarma, se prenden unos focos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la señal, ¿no? Entonces, la parte visual es muy desarrollada. Entonces, tenemos que aprovechar eso. Los paneles, las pantallas, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, ¿no? Ahí también tenemos, por ejemplo, el estatus de un sistema productivo, ¿cierto? O algo que, por ejemplo, una gestión visual que tenemos muy a menudo y creo que todos los hemos visto es en los bancos, ¿verdad? En los bancos, por ejemplo, en el Interbank, por ejemplo, ¿no? Tiene, una persona va, ingresa, se registra y tiene una pantalla donde ahí aparece tu nombre y obviamente va marcando el turno. Eso, por ejemplo, es una gestión visual. O sea, te va marcando una situación, ¿no? Bien, esto es muy importante porque obviamente cuando ocurre algún problema dentro de un proceso, te va avisando, te va notificando o te va alertando de alguna situación, ¿cierto? Para obviamente tener una rápida atención, ¿no? Esa es la idea, poder tener una rápida atención. Algo que están empleando mucho ya en muchas compañías es, por ejemplo, que mediante un sistema de automatización y digital amarran las fallas de los equipos y, por ejemplo, eso aparece en la alerta de los teléfonos del personal de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una máquina falla y antes, por ejemplo, se perdía mucho tiempo en que el operador le avisaba al supervisor, el supervisor le avisaba mantenimiento hasta que a veces mantenimiento no respondía o estaba ocupado en otra cosa,
¿cierto? Hasta que responda, le llegue la notificación, tome sus herramientas, ya pasó mucho tiempo y ustedes sabrán pues que un minuto de parada en una planta es mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace o lo que se está estilando hoy en día? ¿No? Ocurre una falla, ¿sí? Y automáticamente aparece una alerta en el celular del técnico de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Y eso es un caso de lo que es gestión visual, ¿no? Entonces, hay empresas que digamos que hacen ese tipo de implementación en las compañías, ¿no? Bien. Bueno, el Pocayoke, que es una herramienta que también lo que busca es eliminar todo tipo de error, ¿sí? Entonces, dice acá, es una herramienta que busca eliminar o evitar equivocaciones. Claro, a ver, el Pocayoke, señores, hay dos tipos, ¿ya? Es algo muy simple, ¿ya? El Pocayoke o bien evita que un error se produzca, o bien si es que no se puede evitar que se produzca, pero al menos detectarlo y corregir, ¿ya? Eso hace el Pocayoke. El Pocayoke está bastante ligado con la parte electrónica, la parte de instrumentación, porque ese es en el caso de la eliminación, por ejemplo, pero en el caso para que el Pocayoke que evita el error, por ejemplo, ahí está, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, los puertos USB, ¿cierto? Los puertos USB. ¿Qué ocurre? Si es que ustedes no colocan correctamente tu USB a la máquina o si es que no colocan correctamente el cable HDMI a su televisor, por ejemplo, simplemente no ingresa, ¿verdad? A todos nos ha pasado de pronto que queremos colocar el USB y no entra. Uy, ¿por qué no entra? Ah, ya, lo estoy colocando mal. Entonces, tengo que colocarlo en su posición adecuada, correcta, y ahí recién. Entonces, eso, por ejemplo, es un Pocayoke de prevención, ¿cierto? O sea, evita, ¿cierto?, que el error se produzca. Pero tenemos el otro, el de el Pocayoke que corrige. Entonces, ¿cuál es el Pocayoke que corrige? O sea, quiere decir que el error se produce, por ejemplo, vean ustedes en la figura de la derecha, ¿no? El error se produce y automáticamente, si ustedes ven ahí, hay una línea de producción de unos pequeños motorcitos, ¿sí? Entonces, cuando un motorcito tiene algún defecto, ya sea de pronto por, no sé, color, tamaño, qué sé yo, cualquier otra característica, esto es detectado por un sensor y automáticamente dice, ah, ya, este producto está malo, listo, ponte la tranquera y desvíate por otro lado que se va toda la parte o toda la zona de productos no conformes, ¿no? Entonces, automáticamente el sistema o el proceso tiene la capacidad de poder detectar el error y corregirlo de manera automática, ¿ok? De manera automática. Entonces, estos son los Pocayokes. Bueno, TPM. ¿Qué es el TPM, señores? El TPM, como su nombre lo dice ahí, es mantenimiento productivo total. Este es una herramienta Lean también bastante aplicada en las empresas. Pero así, en concreto, el TPM lo que busca, señores, es garantizar la operatividad de las máquinas. O sea, es decir, incrementar, incrementar su confiabilidad. ¿A través de qué? A través del mantenimiento, ya sea un mantenimiento básico y rutinario y un mantenimiento especializado. Para hacerles algunas menciones, ¿ya? Antiguamente se creía que el mantenimiento era algo exclusivo del personal de mantenimiento. Hoy en día ya no es así, señores. ¿Ya? El TPM lo que hace es involucrar a tres áreas bien marcadas. El mantenimiento, sí, el área de mantenimiento obviamente no puede estar afuera de esto. Y además involucra al área de producción, involucra también el área logística. Entonces, ¿de qué forma? Mírenme. Por ejemplo, el TPM lo que hace es involucrar al personal de producción. ¿A través de quién? Del operario. El operario es la persona que está en contacto con la máquina de manera frecuente, ¿verdad? Entonces, el operario lo que va a hacer es mantenimiento básico, un mantenimiento
básico y rutinario. Por ejemplo, que va a consistir ¿en qué? En la limpieza, ¿cierto? Va a consistir en la limpieza. El operario va a limpiar su máquina, limpia su máquina de manera frecuente. El operario va a inspeccionar su máquina, ¿sí? Esa es otra de las tareas que tiene el operario. Va a inspeccionar, o sea, es decir, va a detectar si es que la máquina presenta alguna vibración, si es que la máquina presenta algún ruido extraño o si la máquina presenta alguna temperatura anormal. De presentarse alguna de estas anomalías, el operario avisa al personal de mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces los equipos o las máquinas fallan, paran, debido a que no fueron detectados estas anomalías a tiempo, ¿no? Una pequeña fuga, por ejemplo, una pequeña fuga hidráulica, por ejemplo, por la manguera, ¿no? Entonces, cuando no se hace inspecciones y no se detecta a tiempo, esa manguera va a reventar en algún momento, ¿cierto? Entonces, ¿se pudo evitar? Se pudo evitar. Y que reviente una manguera hidráulica ya significa, obviamente, una parada, ¿sí? Y hablar de paradas, estamos hablando de incremento de costos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacer el operario, ¿no? Estábamos hablando de la limpieza, las inspecciones y además también va a lubricar su máquina, ¿sí? Estas son las 3 tareas básicas que hace el operario, ¿ok? ¿Y de qué manera se involucra el personal de logística? Muy fácil, ¿no? Sobre todo o en especial el área de almacén, ¿no? Porque lo que van a hacer es poder abastecer los recursos, ¿cierto? Ya sea en insumos y ya sea en repuestos al área de producción y al área de mantenimiento para que obviamente se pueda ejecutar las actividades de mantenimiento. Entonces, el área de logística también está involucrada en este tema. Ok, señores, bueno, ese es el TPM a grandes rasgos, ¿sí? Así que vamos a pasar a la siguiente. Y me parece que sí, ya con eso terminamos. Con el SMED, ¿no? Hablarles del SMED, por ejemplo, el SMED es una herramienta muy importante en el que lo que busca es reducir los tiempos de ciclo o los tiempos de ejecución de actividades o tareas. ¿Ok? O sea, busca a través de cambios en la metodología de trabajo, ¿ok? Poder reducir, por ejemplo, la ejecución o el tiempo de ejecución de una tarea o de un conjunto de tareas, que normalmente esto se aplica cuando las empresas hacen cambio de formato o cuando cambian de medida, por ejemplo, o cuando cambian de producción. O sea, un ejemplo muy claro, en una industria de bebidas, ¿cierto? Se produce bebidas pues, de sabor a pera, de presentación de 1 litro, y ustedes quieren cambiar o de acuerdo al plan de producción, obviamente en un momento determinado, se pasa a presentación manzana de medio litro, por decir, ¿no? Entonces, en ese cambio, no es que se haga inmediato, ¿no? No es que termine acá este producto y automáticamente empieza el otro, no es así, ¿no? Hay que parar la máquina, hay que hacer ciertos cambios, ciertas actividades, tanto del área de producción como de mantenimiento, para reiniciar nuevamente el proceso. Entonces, ese es el problema que tienen las empresas hoy en día, ¿no? Que no saben cómo justamente reducir ese tiempo, ese espacio, porque en algunos pues les toma 2 horas, 3 horas hacer ese cambio, no exagerando. Entonces, lógicamente acá tiene toda una metodología para poder justamente ir ajustando poco a poco esos tiempos, de manera tal de que, por ejemplo, ¿no? Si tu parada es de 2 horas, pues puedes reducirlo a 20 minutos, 30 minutos o 40 minutos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, simplemente es observación, ¿cierto? Observación, análisis y mucha creatividad para poder mejorar los métodos de trabajo. Y señores, bien, bueno, hasta aquí es mi presentación y bueno, espero que todo esté claro. En todo caso, estoy predispuesto y ya no poder absolver cualquier consulta que puedan tener. Gracias, ingeniero. Quería hacer la consulta a los participantes si tienen alguna pregunta
para poder realizar y el ingeniero Jorge Valcárcel pueda resolverlo. En todo caso, si es que lo tuvieran, pueden escribirlo en el chat que se encuentra abajo de sus pantallas y entonces le doy el pase a Lisette Hidalgo, que es la asesora comercial que va a realizar el cierre del masterclass. Hay una pregunta, profesor, que dice, en el caso que la salida fuera una empresa de servicios. Ya, no me queda claro bien la pregunta. Me parece que le falta algo. Sí. Ya, ok. Por ejemplo, si el problema fuera incumplimiento de término de proyecto, ya, ok. ¿Cuál sería la pregunta? Claro, sí, Yomara, creo, se pronuncia. Claro, o sea, aquí se trata, gracias, buenas noches, gracias por la pregunta. Acá se trata justamente de poder analizar toda la cadena productiva, ¿no? Poder entender todo el proceso completo desde la entrada hasta la salida, poder entender. Y a través de las diferentes herramientas que tenemos, justamente vas a poder utilizar la necesaria para poder, primero, detectar dónde está tu cuello de botella, detectar dónde está tu problema y aplicar la píldora Lean, como lo mencioné, para resolver o para poder mejorar esa parte del proceso, ¿no? En el caso que estás tú, entiendo, lógicamente en un proyecto el cumplimiento de los tiempos es pero bastante delicado, ¿no? Si es que no se cumple con eso, pues se incurre a multas, a penalidades. Entonces es muy importante poder tener, pues, y asegurar que los procesos sean bastante confiables, ¿no? Pero lógicamente que sí, ¿no? Las herramientas Lean, como lo mencioné, se aplican para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de proceso, definitivamente. Ujú. Gracias, Jaime, por la pregunta. Como lo mencioné, y gracias por preguntarme, esto es, a veces la gente mucho, eh, ahí la gente a veces, eh, no, a ver, ¿cómo te puedo decir? Se confunde mucho eh, eh, por el hecho de que no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, es muy importante, como lo mencioné, que, que pues esto empiece por la gerencia, ¿sí? Esto empieza por la gerencia, porque si solamente lo sabes tú o lo saben unos cuantos y ustedes lo pretenden implementar, es como luchar contra la corriente. Y esa es la verdad. Porque como lo dije, ¿verdad? Si es que no todos están concientizados, si es que no todos están, digamos, si es que no todos están comprometidos con esto, definitivamente esto no va a caminar. Entonces, esto es algo que debe venir desde la cabeza, ¿no? Como una política organizacional y que debe ser obviamente aplicable a toda la organización. Ahora, lo que sí se puede hacer, ¿no? En todo caso, para, digamos, como punto de partida, poder hacer unos pequeños pilotos, ¿no? Si tú, en tu caso, Jaime, por ejemplo, es un poco complicado que la gerencia pueda de pronto entenderlo o que lo pueda aceptar, porque esto obviamente requiere, quieras o no, requiere inversión,
podrías hacer unos pequeños pilotos dentro de tu área, pero eso sí, definitivamente dentro de tu área, sí tienen que estar bastante concientizados, ¿cierto? De este concepto de lo que es el Lean Manufacturing, ¿no? ¿Sí? Edwin, a ver, ¿es necesario que todo operador sepa las fallas de sus máquinas? ¿Me estás preguntando o es un comentario? Bueno, a ver, los operadores son, como lo mencioné, son personas que están en contacto y es un contacto bastante cercano con los equipos, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ellos que conocen bien a la máquina, verdad? Ahora, hay que también saber reconocer que, digamos, hasta dónde son digamos, el alcance que debe tener el operador, ¿cierto? El operador no puede ir más allá de lo que, digamos, de lo que está preparado, ¿no? El operador está para operar la máquina, ¿cierto? Sin embargo, como lo mencioné, de acuerdo al TPM, el operador tiene que estar preparado para hacer un mantenimiento básico, nada más, básico, ¿sí? Pero ya cuando se trata de algo más especializado, ya entonces ya echamos de mano del agente de mantenimiento, ¿no? Que a través del mantenimiento preventivo, ¿cierto? Ya hace el mantenimiento necesario para que el equipo pues no falle en operación, ¿ya? ¿Ok? De eso se trata. A ver, María nos pregunta, ¿cómo puedo identificar qué herramienta es la que mejor se ajusta para que sea más en mis procesos? Ya, María, lo que pasa es de que va a depender mucho del problema que tienes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si tu problema es desorganización, es desorden, es suciedad, lógicamente ahí aplicando poca yo que no vas a ganar nada, ¿verdad? Ahí es 5S, ¿cierto? Entonces, si tu problema es, por ejemplo, si tu problema es de pronto el tiempo que emplea la preparación de los cambios de formato, para eso tienes el SMET. Entonces, va a depender mucho de la problemática que tengas en el proceso para, obviamente, aplicar la herramienta Lean que necesitas, ¿no? Claro, claro, justamente por eso, gracias María por el comentario, justamente por eso lo dije, ¿no? La 5S es la piedra angular de todo el proceso de mejora, ¿no? Es la herramienta angular, es la piedra angular de todo el proceso de mejora. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar un proceso, ¿cierto? La primera herramienta que pensamos o que deberíamos pensar en implementar es 5S, ¿cierto? Porque justamente lo que les dije, no podríamos mejorar un proceso donde todo está desordenado, todo está sucio, todo está desorganizado. Primero tenemos que ordenar, es como por ejemplo, ¿no? Queremos construir un edificio, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Poner las zanjas, ¿verdad? Poner las zanjas. Entonces, esas zanjas vendrían a ser, por ejemplo, ¿no? La 5S. Entonces, creo que implementando la 5S estaríamos facilitando mucho cualquier proceso de mejora que pueda venir en adelante. ¿Ok? ¿Sí, María? José, a ver, a tu pregunta si es que existen procedimientos. Por supuesto que existen procedimientos. Cada herramienta Lean tiene sus propios procedimientos. ¿Sí? Pero esos detalles ya se ven en el curso. ¿Sí? Perfecto. A ver, Martín nos dice, buenas noches. El sistema Lean Manufacturing podría funcionar en una pyme, por ejemplo, fábrica de pinturas, que trabaja en un método productivo pool. Muy bien.
Ajá, muy bien. Sistema pool en función a orden de pedido, ¿ya? En función de la necesidad del consumidor, y los TC son irregulares en las áreas o solo funciona. No, a ver, estimado Martín, ese es uno de los mitos que se tiene también de Lean, ¿no? El Lean Manufacturing no se aplica, o no es que se aplique solamente a áreas, a grandes empresas, para nada. Esta es una filosofía, esta es una cultura que se aplica o se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, ¿no? No importa su tamaño, no importa su tamaño, simplemente es, ya obviamente teniendo los conceptos bien claros, ¿cierto? Van a ver ustedes que van a estar en esa capacidad de decir, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Este es mi cuello de botella, acá tengo yo dificultades, acá yo tengo este problema, y ustedes van a tener esa capacidad de poder decir, ah, ya, aquí necesitamos implementar tal herramienta, ¿no? Y lógicamente eso es algo que nosotros no lo vamos a hacer solos también, sino que eso también es algo que se hace y se trabaja con el equipo, ¿cierto? Con el equipo de trabajo, definitivamente. ¿Sí, Martín? Muy bien, María. Geraldine Altoche dice, la 5S es la más básica y económica de otras, ¿cierto? A ver, la más básica sí, económica no tanto así. O sea, básica sí, es la más básica. Es como le dije, la herramienta de piso. En tanto económica es relativo, porque en la parte, cuando estamos en la segunda S, que es la S de organizar, ¿ya? Es ahí donde se hace cierta inversión, ¿no? Por ejemplo, tienes tu área de trabajo y tú necesitas, pues, te das cuenta que para ordenar las cosas tienes que comprar, no sé, pues un gavetero. Ah, ya, un gavetero, necesitas comprar ciertas maletas para colocar herramientas, cajuelas, no sé. Entonces, poder hacer delimitaciones, ¿no? Acceso peatonal, zona restringida, colocar rótulos, señalizaciones. Entonces, necesitas hacer una inversión. Entonces, no necesariamente va a ser mucho más económico que de pronto implementar un SMED. O sea, va a depender mucho de del tamaño de la empresa, del tamaño del área que se esté implementando, ¿cierto? Va a depender mucho de eso, ¿no? ¿Ok? Y obviamente va a depender, pues, de las ideas que tengan para poder organizar toda su área, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso. No te puedo asegurar que es la más económica. Ok, Geraldine. No, en el caso de las auditorías, sí son, las auditorías internas están a cargo, obviamente, de jefaturas, ¿no? No pueden estar a cargo de operarios, ¿no? ¿No? Se hace una auditoría interna, en realidad esto es un proceso, ¿no? ¿No? Se hacen auditorías internas y también externas, ¿no? Se hacen de los dos, ¿ya? Se hacen de los dos. Y sepan ustedes que que hay hay concursos a nivel de empresas, a nivel de empresas en implementación de 5S, ¿no? Implementación de 5S. Bueno, hasta antes de la pandemia tuve digamos, la oportunidad de asistir justamente a la premiación de la empresa que ganó 5S en el 2019, si no me equivoco. Me parece que fue la empresa Croma, ¿no? Que implementó 5S, ¿no? Ganó el primer lugar y fue premiado. Pero es todo un proceso, ¿no? Esos detallitos, como les dije, se ven en el programa, ¿no? Sí, claro, claro.
Por eso le digo, el 5S es básica, pero es muy importante, ¿no? Muy importante, te agiliza los procesos. Eso es lo que se busca. Mira, por ejemplo, una experiencia que yo tuve fue cuando fui a asesorar a un chico de TechSoup que estaba haciendo una pasantía en una empresa socia de comercio, y era una empresa que les hacía las revistas. Y entonces, el problema que ellos tenían era de que cuando las máquinas paraban en operación, ¿ya? ¿Qué hacía? Bueno, ellos estaban como bomberos, ¿no? Corrían, ¿no? Tomaban sus herramientas y se iban volando para la máquina. Entonces, estando en la máquina, se daban cuenta que les faltaba una herramienta, por ejemplo, un material. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Plum, se regresaban al taller y resulta que en el taller tampoco estaba la dichosa herramienta o el material. Y lo que es peor es que no sabían quién la habían tomado. Entonces, ¿cuánto tiempo perdían en buscar esa herramienta, ¿cierto? Hasta encontrarla. Mientras tanto, la máquina parada, incrementando los costos, ¿cierto? Y obviamente eso te va agrandando el problema, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que se hizo ahí fue poder implementar las 3 primeras S, ¿no? Ahí se les hizo un trabajito, ¿no? Entonces ya fue diferente, pues cuando ya tienes todo ordenado, tienes todo en su sitio, y un momento de emergencia que tú deseas disponer de algo, pues encontrarlo rápidamente y poder responder, ¿no? Imagínense ustedes tener una máquina parada pues unos 3 minutos a que esté parado 20 minutos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un tiempo bastante considerable. Y si nosotros multiplicamos ese tiempo por la cantidad de paradas que tiene la máquina al día, a la semana, al mes, y si nosotros traducimos eso en dinero, van a darse cuenta que estamos hablando de cosas mayores. Entonces, eso es un poco de lo que busca el Lean Manufacturing, ¿no? Poder traducir esas pérdidas de esos desperdicios en dinero, ¿no? En valor cuantitativo. Esa es la idea. Ajá, muy bien, Jonathan. Genial. Claro, así es. Así es. Dice, PROM Perú tiene programas de implementación de 5S en unos sectores. Bueno, ajá. Así es. Bueno, yo también ya le he perdido un poco el rastro por el tema de la pandemia, así que vamos a tener que retomar este tema, ¿no? Justamente de los concursos que hay de este tema de 5S, ¿no? Que es muy importante. Ok, profesor, muchas gracias por haber resuelto las dudas y las preguntas de los participantes. Ok, muchas gracias, encantado. Gracias, profesor. Entonces, Lisette, ¿estás allí para poder hacer el cierre comercial? Hola, Brian, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, genial. Voy a compartir mi pantalla para proceder con el cierre comercial. A ver, permíteme un segundo, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Espérenme. Todavía no. Espérenme. ¿Se puede visualizar? No, no se puede todavía. Tengo ahorita unos problemas con el internet. Vamos a ver si se puede.
No se ve, ¿no? ¿O sí? No, Hola. no se ve, Lisette. En todo caso, no sé si me van a oír. Les comento básicamente, para no perder el tiempo, ya que lamentablemente no se puede compartir ahorita mi pantalla. Permítanme un momento, por favor. Bien, les comento que el curso de Lean Manufacturing empieza el 20 de agosto. Bien, culmina el 29 de noviembre. Es modalidad totalmente online en vivo. Eso quiere decir que van a poder tener interacción con el docente. Bien, y a la vez también las clases se pueden grabar. Digamos que el profesor va a dictar las clases, lo va a grabar y esas clases ustedes para que puedan hacerle un repaso. El horario de las clases son los lunes, miércoles y viernes de 6:50 a 9:20. Bien. Ahora hay una inversión de este curso de 2.145 o 4 cuotas 90. Bien, descuento del 10%, que eso se los voy a brindar a cada escriban al WhatsApp. De igual forma, hasta el 31 de julio hay una promoción por el TechSoup virtual, por el 15%. Me gustaría que tomen nota, por favor, para que ustedes puedan escribirme a mi correo, es shidalgo@techsoup.edu. O al número o al WhatsApp también me pueden escribir. (945-944-190). 945-944-190. Me pueden llamar o me pueden escribir por ahí al número de WhatsApp para que les pueda brindar toda la información acerca de los descuentos y sobre el descuento que es hasta el 31 de julio, del cual pueden participar con el 15%. ¿Sí? Eso sería todo por el momento. Muchas gracias y esperamos contar con su... Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, ingeniero Jorge Valcárcel. Muchas gracias a todos por participar.